Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal. El día de hoy les vamos a compartir una receta súper interesante, culinaris, porque vamos a hacer unas empanadas, pero en esta ocasión vamos a hacer unas empanadas de frijol dulce y sinceramente quedan riquísimas. La primera vez que nosotros las probamos, la verdad nos encantaron y nos gustaría compartirlas con todos ustedes. Así es que los invitamos a que se queden con nosotros a preparar estas deliciosas empanaditas. Estos ingredientes que tengo aquí es aceite, un poco de leche, huevo, polvo para hornear, azúcar, harina de trigo. Ok, estos ingredientes son para preparar las empanaditas. Vamos a preparar la masa. Agregaremos las 2 tazas de harina con un poco de polvo para hornear, que viene siendo una cucharadita, 2 cucharadas de azúcar y el huevo. Vamos a darle una mezcladita y después agregamos el aceite. Vamos a batir todos estos ingredientes muy bien y después agregaremos una pizca de sal. La pizca de sal es para que resalte el sabor dulce de la masa, ¿ok? Una vez que ya estén todos listos los ingredientes, vamos a agregar la leche poco a poco. Conforme la vamos a ir agregando, vamos a ir amasando. Les recomiendo bastante que la leche la utilicen calientita, así va a ser mucho mejor al momento de que vayan a amasar su masa y también les va a quedar la mezcla perfecta, así no van a batallar tanto y les va a quedar súper manejable. Pero bueno, culinaris, vamos a preparar todos estos ingredientes y una vez que ya esté listo lo vamos a tapar muy bien, lo vamos a dejar reposando en lo que preparamos el relleno, ¿ok? Vamos a utilizar para el relleno 5 tazas de frijol negro. Vamos a ocupar también una pieza de piloncillo. Les recomiendo mucho que la partan a la mitad para que lo puedan disolver mucho más fácil. También vamos a utilizar 2 cucharaditas de canela en polvo y agregaremos también azúcar. Todos estos ingredientes los vamos a licuar, ¿ok? Yo lo voy a hacer en 2 partes, culinaris, porque mi licuadora es un poco pequeña, pero si ustedes tienen una licuadora más grande, pues entonces lo pueden hacer en una sola parte. Solamente le pueden agregar un poquito del caldo del frijol y listo. Ahorita que esté todo esto bien licuadito, les voy a enseñar cómo nos debe de quedar, ¿ok? Vean, ya terminamos de licuar todo nuestro frijol, culinaris. Les recuerdo que estamos utilizando 5 tazas de frijol negro. Si a ustedes no les gusta el frijol negro o por una u otra cosa no tienen este frijol, pues entonces les recomiendo que lo hagan con frijol pinto. También va a quedar delicioso con ese frijolito, ¿ok? Pero si lo pueden preparar así como nosotros lo estamos haciendo en esta ocasión, pues que mucho mejor, culinaris. Les va a encantar. Una vez que ya tengamos listo todo nuestro frijolito, lo que vamos a hacer es vertirlo en un sartén con aceite súper caliente. Así es, culinaris, el aceite debe de estar bien caliente y les recomiendo que sí le pongan aceitito o ya sea manteca, porque lo vamos a dejar a fuego 30 o 40 minutos y esto va a evitar a que se nos reseque muchísimo el frijol, ¿ok? Una vez que ya esté todo listo, lo que vamos a hacer es agregarle entonces ahora sí una taza de azúcar. Hay que mezclarlo muy bien para que el azúcar se disuelva. Una vez que el azúcar ya esté bien disuelta con el frijolito, entonces vamos a agregarle el piloncillo. Pero aquí viene lo interesante de esta receta, culinaris. Lo que vamos a hacer es que durante los 30 o 40 minutos que esté a fuego este frijolito, lo vamos a estar mezclando. No debemos de dejarlo de mezclar para que no se nos vaya a pegar y no se nos vaya a resecar de más, ¿ok, culinaris? Esto debe de quedar así como una tipo melaza. Va a ser un dulce de frijol delicioso. Van a ver que les va a encantar. Una vez que ya esté ahorita todo listo, les voy a enseñar cómo nos debe de quedar, ¿ok? No se vayan a ir, continúen con nosotros. Si quieren ver cómo nos queda este rico dulce de frijol,
quédense con nosotros hasta el final, van a ver que va a quedar delicioso y si les gusta la receta y la hacen, les va a encantar. Bueno, culinaris, entonces ahorita continúo con ustedes. Vean cómo nos debe de quedar, así es como va quedando poco a poquito este dulce. Va quedando delicioso, cada vez va espesando más y más. Pero bueno, vamos a terminar de hacer este frijolito y ahorita continuamos para preparar las empanaditas. Bueno, culinaris, ya terminamos de preparar nuestro dulce de frijol, entonces les voy a mostrar cómo es que nos quedó nuestra masa. Vean, quedó súper flexible, sinceramente está muy suavecita, muy manejable. Así es que no vamos a batallar nadita al momento de hacer nuestras empanaditas. Ya les había comentado que no estamos utilizando la prensa para las empanadas, así es que los vamos a hacer con la mano. Si ustedes tienen la prensa, mucho más fácil y mucho más rápido lo pueden hacer, pero si no, lo pueden hacer de la misma manera, así como lo hacemos nosotros. Vean, utilizamos nada más un plato, le ponemos un poquito de harina y le vamos dando vuelta, la vamos aplastando con nuestras yemas de los dedos, la vamos estirando poco a poquito, así sucesivamente. La verdad es súper fácil. No es nada complicado, culinaris, es muy fácil hacerlo así, manual, sin necesidad de utilizar la prensa. Pero bueno, una vez que ya esté todo listo, vamos a agregar una cucharadita de frijol y vamos a sellar nuestra empanadita por la parte de enfrente. Hay que tratarla de sellarla muy bien para que no se les vaya a salir el relleno al momento de que la vayan a poner a freír, ¿ok? Pero bueno, vamos a terminar de hacer esto con todo el resto de nuestra harina, culinaris, y ahorita les voy a mostrar cuántas empanaditas nos salieron de estas 2 tazas de harina, ¿ok? Culinaris, ¿qué les parece si en este momento, en lo que estamos preparando estas empanaditas deliciosas, van a nuestro canal y se suscriben? Y también activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos una nueva receta. Así ustedes nos pueden acompañar. Sinceramente, nos encantaría que formaran parte de nuestra familia, ya que les estamos compartiendo nuestras recetas, todas las recetas que nosotros estamos implementando en nuestro menú día a día y las que nosotros estamos aprendiendo. Como esta receta, culinaris, que estamos haciendo ahorita, es una receta nueva que acabo de aprender. Yo sinceramente nunca había probado el frijol dulce y la verdad me encantó y dije, esto lo debo de compartir, lo quiero compartir con ustedes. Así como a mí me encantó, yo sé que hay muchísimas culinaris que también les puede encantar. Y aquí la tienen, espero que la verdad les guste y si les gusta muchísimo, me encantaría que me ayudaran a compartirla para que pueda llegar a más personitas, ¿ok? Pero bueno, culinaris, vayan a suscribirse en este momento, los dejo para que no se les olvide y la campanita, no se les olvide activarla, ¿ok? Bueno, culinaris, ya terminamos de hacer las empanaditas. Estas son las que nos salieron 10 empanadas, así es. Entonces, lo que vamos a hacer es que estas empanaditas las voy a poner a freír en aceite caliente. El aceite debe de estar muy caliente, culinaris, se los recomiendo para que se pueda cocer más rapidito, ¿ok? Hay que tratarlas de dejar bien fritas. Una vez que ya estén fritas, así como esta, vean, cambia de color, quedan bien ricas, bien deliciosas. Si ustedes la quieren dejar freír más tiempo, las pueden dejar freír más tiempo. Si no, las pueden dejar así, culinaris, como lo estamos dejando en esta receta. Nada más que estén un poquito doraditas y afuera del aceite, ¿ok? Esto es lo que voy a hacer con todas las empanaditas. Ya que terminemos, culinaris, ahorita les muestro cómo me quedan, ¿ok? Bueno, hemos terminado de preparar estas empanaditas. Vean, se miran riquísimas, la verdad, se miran muy bonitas. Están deliciosas, la verdad. Les recomiendo mucho esta receta. Sinceramente, esta receta es algo nuevo para mí. Aquí en lo que viene siendo en el norte, no acostumbran a hacer este tipo de platillos, este tipo de recetas. No sabría cómo decirle. Pero
Esta receta me la recomendó mi esposo. A él dice que su abuelita le hacía las empanadas así de frijolito dulce y que les encantaba muchísimo. Y yo dije, ok, entonces tenemos que hacerlas porque yo también quiero probar esas empanaditas. Y la verdad, me pasó la receta, me dijo cómo hacerla, me encantó y dije, esto lo quiero compartir con todos ustedes porque yo quiero enseñarles algo nuevo que acabo de aprender. Y también, si hay alguien que no las ha probado, que también prueben esto que acabamos de aprender a hacer, porque la verdad está delicioso. Se los recomiendo muchísimo, Culinaris. Como les comentaba, lo pueden tomar con un cafecito, con un vasito de leche o como ustedes más gusten. Pero bueno, nosotros ya nos despedimos, Culinaris. Muchísimas gracias por acompañarnos, por llegar con nosotros hasta el final. Estas son las empanaditas que nos salieron. Aquí tenemos 10 empanaditas por las 2 tazas de harina, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.